No sé si no teníamos la última noticia, el sitio internacional, para comentar lo último que ha ocurrido, porque Rusia y China estrechan lazos en medio de la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin con el director de política exterior del Partido Comunista Chino, Wang Yi, en Moscú el 22 de febrero de 2023, o sea, el día de hoy. ¿Por qué? Porque se viene el aniversario, el primer año, ¿cierto?, de lo que fue la invasión de tropas rusas a Ucrania, y queremos saludar a Víctor Hugo García, académico destacado de nuestra zona y quien además siempre está disponible para conversar estas temáticas con nosotros acá en TVU. ¿Cómo le va, profesor? ¿Tanto tiempo? Hola, Carlos, muy bien. Hola, Connie. Un gusto, profe. Siempre un placer estar en casa. Bueno, y siempre con estas noticias, ¿cierto?, que estamos ahí mirando de una u otra manera y que también nos impactan en un mundo globalizado 100%, con informaciones que día a día también estamos recibiendo, con gestos políticos esta semana, como la visita del presidente de los Estados Unidos a Ucrania, y también con todas las repercusiones que ya a un año ha tenido el planeta. ¿Cómo se ve lo que va a ocurrir en las próximas jornadas? El día viernes ya se cumple un año de esta invasión. Sí, mira, lo primero, señalar que esto es algo terrible. En este momento hay gente muriendo allí, no solo militares, sino que particularmente civiles, y niños que han quedado desarraigados, niños que incluso han sido llevados a Rusia. Muy fuerte. Luego, un año que muy pocos pensamos que iba a durar un año esto. Esta era una operación que Rusia la tenía planificada, calculada, a todo dar para un mes, ojalá 2 o 3 semanas, y mira en lo que estamos. Evidentemente que esto ha agravado la situación. La guerra en este momento está estancada en una franja territorial, la franja sur y oriental de Ucrania, y no hay mayores novedades, digamos, de envergadura, pero se espera que para nuestro otoño, nuestro invierno, primavera, verano en el lugar, comiencen a plantearse nuevas acciones de tipo militar. Sí, profe, importante lo que indica, porque recuerdo cuando ocurrió esto el verano pasado, comentábamos esperar 2 semanas, un mes, estamos aquí a día nomás de un año y no da indicios de que esto pare, como ha ido variando también y lo que se espera en ese contexto, porque todo lo que se proyectaba en su momento, en febrero del año pasado, no ha ido ocurriendo. Han habido mensajes de uno u otro tipo, pero ha ido variando, y sabemos, y por qué hablamos de esta temática, que nos afecta también a nuestro país lo que ocurre a nivel internacional. Claro, esto ya, como tú bien lo planteas, derechamente es global, está afectando al sistema internacional en todas sus dimensiones, y insistir que esto estaba presupuestado para poco tiempo, pero muy pocos pensamos también en la resistencia ucraniana, la reacción que iba a tener Occidente, y la guerra se ha estabilizado, y con un serio peligro a su vez de que se siga escalando esto, utilizando armamento de mayor envergadura. Es un muy delicado equilibrio. Los gestos han sido muy fuertes en el último tiempo, lo que tú señalabas, ¿no es cierto?, impactante derechamente la visita de Biden a Ucrania, una visita que se planificó aproximadamente hace 3 meses, en forma muy secreta. No menos impactante, aunque sí no a las expectativas que esperábamos, el discurso de Vladimir Putin del día siguiente, ¿no es cierto?, la visita de Biden, en donde congela su participación en el Tratado de Control de Armas Nucleares. Entonces las señales son muy inquietantes, y evidentemente todos abogamos porque esto tenga una salida lo más racional posible. Pero cuando hay el desarrollo de actividades bélicas de esta envergadura, lo que menos tiende a primar es la racionalidad. Profe, le quiero preguntar por la siguiente opinión. Es de un periodista ruso de la BBC que se llama Ilya Barabanov, y él dice: Putin ha fracasado en destruir a Ucrania, pero ha conseguido destruir a Rusia. ¿Qué le parece esta aseveración del periodista a propósito también de todo lo que ha generado en el mundo, ¿cierto?, sobre todo en Occidente, lo que ha hecho el primer mandatario de Rusia? Mira, yo creo que va en una línea correcta. El comentario es un poco fuerte, pero no se le ha dado a Putin, a su entorno, a todo el grupo que lo apoya, los oligarcas rusos, la gran mayoría que tienen la Duma, el Parlamento ruso, no se les ha dado para nada lo que ellos esperaban.
Se ha logrado, por el contrario, por ejemplo, cohesionar a Occidente. Putin pensó que Estados Unidos no iba a reaccionar con la fuerza que lo hizo después de su salida desastrosa de Afganistán. Ha cohesionado a la OTAN, ha cohesionado a la Unión Europea, ha planteado un dilema a nivel mundial entre autoritarismo, orientalismo y democracia versus occidentalismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay un serio impacto evidentemente a la imagen de Rusia. Rusia ha quedado muy dañada con esta. Putin sin comentario. El Putin Hitler, ¿ah? Lo han llamado poco menos. El desprestigio en el que ha caído ha sido muy fenomenal. Pero esto hay que inscribirlo además en una lógica histórica, en una lógica de tiempo, de los objetivos del Estado imperial ruso. Putin está siguiendo un plan que lo han seguido sistemáticamente los zares y los gobernantes soviéticos inclusive, y que apuntan a controlar su entorno inmediato, en el cual, desafortunadamente para los ucranianos, está Ucrania. O sea, bajo ese punto de vista, esto no tiene término. Él no va a dar su brazo a torcer. Mira, las dos frases muy fuertes, tanto de Biden como de Putin. Biden dice: Rusia no ganará en Ucrania y haremos todo lo posible para que gane. Putin responde: Rusia es invencible en el campo de batalla y no nos van a derrotar en Ucrania. Saca tus conclusiones respecto de esos dos comentarios. O sea, voy a pelear con todo lo que tengo hasta donde pueda. Y esto ya se está, transformando en una guerra de desgaste, en un conflicto de desgaste, en donde es impresionante el gasto, por ejemplo, de municiones, lo que se ocupa en un día, tanto de un lado como del otro. Sí, lo último, Connie, disculpa, de acuerdo a esos antecedentes y también a un poco la historia, ¿de qué manera se puede poner término a una guerra si es que no es con un conflicto armado? ¿Tiene que ver con el ámbito económico? ¿Tiene que ver con geopolítica, con dominio de territorios? ¿De qué forma se podrían poner de acuerdo para que esto concluya, no solamente Rusia y Ucrania, porque aquí ya vemos que está China por un lado, está Estados Unidos por otro, y también el resto de los pequeños países, la Unión Europea, pero ¿de qué otra forma? Y que ojalá sea esa la salida para no seguir escalando en el conflicto armado. Mira, lo primero es señalar que aquí en algún momento se va a llegar a un alto. Y esto ocurre históricamente en este tipo de conflicto cuando una de las partes ya entiende que no puede seguir luchando, que no está en condiciones. Por ejemplo, Rusia ya su artillería la tiene a niveles mínimos, me refiero a la munición, para sus necesidades estratégicas. Porque no nos olvidemos que además tiene frentes tanto en China como en Asia Central, tiene que preocuparse de otras áreas. Por lo tanto, cuando una de las partes se da cuenta que ya no puede seguir, busca la posibilidad de negociar. Y los dos están apostando en este minuto a eso, tanto Ucrania como Rusia. Y Rusia apuesta que Occidente baje su intensidad, se divida y le quite apoyo a Ucrania, porque hay que ser muy claro en esto. Ucrania no habría resistido, con todo el respeto que me merece, la fortaleza increíble de Ucrania, no habría resistido si no es por el apoyo de Occidente. Entonces, militarmente, estratégicamente, cuando una de las partes llega al convencimiento de que ya se le complicó la cosa y Rusia está en sus límites, si no logra avance significativo en el próximo mes, arriesga una contraofensiva ucraniana muy potente. Y la mala noticia es que vas a lograr un alto al fuego, vas a lograr a lo mejor un acuerdo básico, pero esto va a seguir. Esto va a seguir porque Rusia lo tiene establecido en su plan estratégico histórico. Hay un geopolítico, Brzezinski, que señala que Rusia jamás será un imperio si no tiene Ucrania. Por lo tanto, geopolíticamente estás como condenado. Y por un tema de seguridad, además, ellos buscan avanzar en ese sector. Recuerdo esa es la mala noticia. Que en algún momento lo señalábamos que tarde o temprano iba a pasar esto. Este desgaste que indica, profe, ¿dónde llega acá la diplomacia? Porque estamos iniciando el 2023, cuando hablamos de conflictos bélicos, como que no lo imaginamos tan en el presente, o lo vemos como algo muy mínimo o algo a corto plazo. Bueno, sabemos de otros conflictos que se dan, evidentemente, pero con la cantidad de redes y de información que nos va llegando en estos momentos,
¿Qué pasa también con estas cabezas al mando de cada país de decir, chuta, no estamos hablando solamente de que este conflicto es bélico, ya supera otras cosas, son civiles los que están muriendo? Esta presión también del resto de los países, de la sociedad en general. Recuerdo y abordamos en varias oportunidades acá la presión que se estaba haciendo con el mundo del espectáculo, actores, actrices, mundo deportivo, marcas que se retiraron también, marcas internacionales de comida, de deporte, etcétera. Esta presión que pareció bajar un poco, evidentemente sabemos que van bajando estas informaciones en nuestro país, pero a medida que estamos más cerca, esto es más activo, sigue activo de igual manera y estamos acá ya a cumplir un año y también esa expectativa, ¿qué va a ocurrir con este primer aniversario? Sí, mira, en cuanto al tema diplomático, es bien interesante porque entramos con la visita, ¿no es cierto?, del enviado chino a Rusia. Bajo cuerda hay una especie de negociación que no se da a conocer, por supuesto, porque ninguno de los dos quiere dar la sensación de que quiere negociar, porque sería signo de debilidad. Mira, negociar, signo de debilidad. Pero enviados estadounidenses han estado en Turquía, enviados chinos van a Rusia y se busca un acercamiento entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia a través de China y Turquía. Eso se está manejando en este minuto. Pero la posibilidad de que esos acercamientos diplomáticos lleguen a buen destino depende de que uno de los dos sienta de que está en una situación complicada en el campo de batalla. Entonces, de todas maneras, llegas a lo bélico. Llegas a la estrategia, la cantidad de armas, la cantidad de municiones, el apoyo que recibas. Depende de eso. Y por el momento, por lo menos de aquí a unos 3 meses más, esto se va a mantener así. Pero ya tenemos claridad de que hay un trabajo por bajo, ¿no es cierto?, en este sentido. Y los daños, lo que tú señalas, ¿no es cierto?, de los otros efectos, evidentemente también pensamos en un principio que Rusia iba a ser muy golpeada. Lo ha sido, pero económicamente ha resistido más de lo que se esperaba. Putin se preparó para esto aproximadamente 10 años. Juntó un fondo de 600.000 millones de dólares para la guerra. Eso lo está ocupando. La economía rusa, que pensábamos que iba a caer cerca de un 6-8%, según fuentes oficiales rusas, va a caer un 2.1%. Cayó un 2.1% el año pasado. Por lo tanto, hay que ir viendo también esos elementos, como para ver hasta dónde puede llegar. Sí, da un poco de pudor decirlo porque hay mucha gente que ha muerto, hay personas, ¿cierto?, que están sufriendo, pero los impactos en este lado del planeta más bien han sido económicos, ¿cierto? Nos ha afectado al bolsillo, encarecimiento del costo de la vida. Así es. Esa es una realidad, o sea, esta guerra afectó profundamente la economía mundial. Completamente. Grandes productores de alimentos, de granos, los dos, rusos y particularmente Ucrania. Ucrania históricamente ha sido definida como el granero de Europa, desde los tiempos incluso de Roma, entre otras la guerra de Troya, por ejemplo, antes con los griegos, se debe al control de las rutas del trigo hacia el Mar Negro y lo que es hoy Ucrania. Por lo tanto, hay un impacto muy fuerte, es una zona que abastece de fertilizantes al mundo, por lo tanto, el impacto es directo. Y los niveles inflacionarios que presenta el planeta, entre otros, se debe a este desequilibrio entre la oferta y la demanda de alimentos y de estos otros elementos. Sufriendo mucho África y Medio Oriente, que son los que se abastecen principalmente de alimentos desde esa zona. Nos golpea a nosotros, por supuesto. Y solo para dar un ejemplo más concreto, Chile es uno de los países, pocos países del mundo que tiene una fuerza bastante respetable de tanques Leopard, los tanques alemanes, los tanques que Occidente le quiere pasar a Ucrania. Y evidentemente han sondeado a Chile para ver la posibilidad de que pueda ceder por lo menos los Leopard 1 para enviarlos en forma indirecta a Ucrania. Y evidentemente no estamos disponibles para eso. El gobierno chileno ha sido muy claro en condenar la invasión rusa a Ucrania, pero no vamos a avanzar a ese nivel de involucrarnos cediendo armas a uno de los contendientes.
Eso es para que ustedes vean un ejemplo concreto de cómo esto también te afecta en la cotidianeidad de lo que significa la seguridad y la defensa del país. Profe, un paréntesis ya para ir cerrando lo que pasó con los globos chinos en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Eso corresponde o tiene relación también con esto? ¿Es algo distinto? ¿Tiene que ver con esta lucha que hay entre las dos superpotencias mundiales? Es directo, es directo. Los dos envían globos. Lo han hecho desde los tiempos de los Zeppelin, ¿ya? China respondió, ¿no es cierto?, y le dice a Estados Unidos, mira, detecté 10 globos tuyos el año pasado. Entonces es un mensaje directo de Estados Unidos a China. No te involucres, el ceder armamento letal a Rusia es una línea roja y yo tengo las capacidades como para voltearte o botarte todos los globos que tú tengas o todos los que tú puedas enviar, para darte un ejemplo de mis capacidades. Y lo que no se había hecho antes, ya mira, pasa, tú tomas nota, informas al otro y haces el seguimiento. Lo que no se había hecho, ¿no es cierto?, lo que se había hecho antes no se hizo ahora. Y va y los derriba. Es un mensaje directo. No te pases de la raya. Profe, para cerrar, de lo que hemos hablado en otras oportunidades, que señalábamos que estábamos en una tensión constante. ¿Continuamos esta tensión? ¿Se siente una calma o a puertas de cumplir el año esto está más creciente que nunca? Desafortunadamente no podemos estar tranquilos. Va a ser clave el semestre, el primero, para definir cuál de los dos finalmente va a quedar con menores capacidades, como para continuar la lucha. Se ha encrispado el ambiente. Este mensaje ruso de retirarse del tratado, ¿no es cierto?, de control de armas nucleares, el New START, es preocupante, y una contraofensiva ucraniana exitosa que pueda poner en peligro incluso territorio ruso, nos puede llevar incluso al límite de una desesperación rusa y lance armamento nuclear táctico, armamento nuclear pequeño de campo de batalla, en su desesperación por no ser derrotado ni humillado de esa manera, porque Rusia y Putin ya han sido humillados en el campo de batalla y de una forma que muy pocos esperábamos. Por lo tanto, no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero no son buenos los signos. El comentario internacional de Víctor Hugo García. Este día viernes se cumple un año desde la invasión rusa a Ucrania y queríamos conversarlo el día de hoy para actualizar los datos, para hacer el análisis, la bajada con esto que está ocurriendo. Profesor, siempre un gusto, muchísimas gracias por darse un tiempito en este verano para venir acá a TV. Encantadísimo. Estamos en contacto, profe.